En el campo de batalla de la mente, la mentira es un veneno que se disfraza de néctar. Aquel que miente no solo traiciona a otros, sino que se debilita a sí mismo, pues todo engaño es una grieta en la armadura del carácter. Tal como el humo precede al fuego, la falsedad siempre anuncia el caos. Por eso, el estratega sabio no ignora las palabras, sino que las examina como si fueran mapas del alma. Cada mentira es una pista, cada contradicción, una señal. El mentiroso opera en la niebla, esperando que nadie encienda la antorcha de la observación. Su poder depende de la oscuridad y de la pasividad de quienes lo rodean. Pero aquel que desea vencer sin luchar debe convertirse en un reflector, un espejo pulido que revela las deformidades del discurso falso. No se trata de atacar directamente, sino de ver con claridad. Quien detecta una mentira ya ha dado el primer golpe. Te pregunto, espectador, ¿cuántas veces fuiste engañado porque no quisiste ver? ¿Cuántas verdades despreciaste por pereza, por miedo o por comodidad? El mentiroso existe porque muchos prefieren aplaudir la mentira en lugar de enfrentar la incomodidad de la verdad. Hoy, te desafío a convertirte en centinela, porque el primer paso hacia el dominio no es gritar la verdad, es desenmascarar con silencio estratégico. Un mentiroso jamás revela su rostro al sol. Se oculta en gestos amables, en tonos suaves, en discursos que seducen. Es un actor en el teatro de la manipulación, pero cada actuación tiene una grieta. El arte del estratega consiste en observar sin hablar, en analizar sin intervenir, en escuchar como quien decodifica un mensaje cifrado. La mentira, cuando es repetida, tropieza sobre sí misma. Cada palabra mal colocada es una espada mal envainada. El mentiroso construye su castillo sobre el barro del olvido. Y tú, como general del pensamiento, debes caminar firme, buscando las huellas enlodadas. Un silencio incómodo, una risa fuera de lugar, una evasiva. Ahí comienza la cacería. Quien nota lo que otros ignoran, lidera sin que se le note. Y en esa vigilancia se encuentra el poder verdadero. Exponer no es gritar, es desenrollar con calma la madeja del engaño. Porque el que observa bien, no necesita atacar. Una mentira no es solo una palabra falsa, es una estrategia fallida. Es la señal de que el enemigo no tiene fuerza suficiente para enfrentar la verdad. Así como un general que simula fortaleza revela su miedo, el mentiroso muestra su fragilidad al intentar engañar. Todo embuste es un muro de barro disfrazado de piedra. Al más leve golpe, se desmorona. Por eso, el sabio no se enfurece ante la mentira, la estudia, la convierte en lección, la transforma en ventaja, porque cada mentira escuchada con atención revela las intenciones ocultas de quien la pronuncia. Y cuando conoces las intenciones, puedes dominar el campo. Si alguien miente, es porque desea algo. Descubre ese deseo, y tendrás en tus manos el mapa completo de su alma. Entonces, la guerra ya está decidida. Porque vencer sin combatir es el arte supremo. Tú, que ves este mensaje, debes aprender a leer entre líneas, a oír no solo lo que se dice, sino lo que se evita, a percibir lo que tiembla detrás de las palabras bien elegidas. ¿Acaso no has sentido el frío en una frase que parecía cálida? ¿No has intuido el temblor en quien afirmaba con seguridad? Ese instinto es tu espada más afilada. No la desprecies. Cultívala. Ejercítala. Porque quien identifica al mentiroso, gobierna el terreno invisible donde se forjan las decisiones. El que desenmascara sin violencia, convierte la mentira en su aliada. No destruye al enemigo, lo deja sin refugio. Y cuando el enemigo no puede esconderse, ya ha perdido. La batalla más sabia no se libra con gritos, sino con claridad. Y tú estás aquí para ver lo que otros no se atreven. Hay mentiras que matan con lentitud. No son gritos ni promesas vacías. Son insinuaciones, silencios calculados,
miradas que evitan la verdad. El mentiroso experto no niega, simplemente desvía. Y ese desvío es más peligroso que la negación directa, porque en él se esconde la intención de manipular sin ser detectado. El sabio debe entrenar su mente para reconocer el arte de la evasión. Tal como el río bordea la montaña sin perder fuerza, el mentiroso bordea la verdad para mantener su dominio. Pero todo río deja señales de su paso. Así también el embustero, por más hábil que sea, deja rastros. Y quien estudia el terreno, encuentra sus huellas. El engaño no es eterno, solo dura mientras nadie lo cuestiona. Y tú, estratega, debes ser el primero en hacer la pregunta correcta. Al descubrir una mentira, no te precipites. No ataques de inmediato. Observa al mentiroso como el halcón observa desde el cielo. Con paciencia, con distancia, con precisión. Quien se abalanza antes de tiempo, cae en la trampa del orgullo. Pero quien espera el momento justo, hiere sin errar. El arte de exponer al mentiroso consiste en dejar que él mismo revele su contradicción. Dale espacio. Permítele hablar. Cuanto más diga, más cuerdas atará alrededor de su cuello. Y cuando intente escapar, ya será tarde. Entonces, como estratega, no necesitarás acusar. Bastará con una frase certera, una evidencia sutil, un silencio cargado. La mentira se derrumbará sola, como torre sin cimientos. Y tú, sin haber alzado la voz, habrás vencido. Detente por un momento y observa a tu alrededor. ¿Quién repite sin pensar? ¿Quién sonríe demasiado cuando es interrogado? ¿Quién cambia de tema ante una pregunta simple? Estos son signos, no accidentes. En la guerra del lenguaje, todo gesto es un movimiento táctico. Aprende a leerlos. Pregúntate, ¿quién se beneficia de esta versión de los hechos? ¿Quién gana con el silencio ajeno? El mentiroso vive de la pasividad colectiva. Pero cuando uno solo se alza con ojos despiertos, todo el castillo se tambalea. Ese uno puede ser tú. Y si lo eres, ya no necesitarás fuerza bruta, porque el conocimiento es poder, y la verdad, una espada que nadie puede detener. Un ejército sin disciplina es como una lengua sin verdad, caótico, vulnerable, inútil. Así también ocurre con una comunidad donde la mentira se tolera. El mentiroso no es un problema aislado, es una señal de debilidad estructural. Allí donde hay falsedad impune, hay liderazgo ausente. El estratega que desea restaurar el orden debe comenzar por purgar el engaño, no con castigos brutales, sino con inteligencia. La verdad, como el fuego, purifica sin necesidad de violencia si se canaliza bien. Una pregunta adecuada, una revelación a tiempo, una pausa que deja al descubierto lo que se quería ocultar. Esa es la táctica del sabio. Porque corregir sin comprender es inútil, y exponer sin propósito es vanidad. Pero revelar lo oculto con intención estratégica, eso es liderazgo. Muchos piensan que el mentiroso es valiente, pero en realidad es cobarde. Teme las consecuencias de sus actos y por eso los disfraza. Teme perder poder y por eso simula autoridad. Un verdadero líder no necesita mentir, gobierna con claridad. En cambio, el impostor se rodea de máscaras y elogios vacíos. Como el general que adorna su armadura para ocultar su falta de valor, el mentiroso embellece sus palabras para encubrir su miedo. Pero hay algo que no puede falsificar: sus actos. Y ahí es donde el estratega enfoca su mirada. No escuches solo lo que dicen, observa lo que hacen. El que promete justicia pero actúa con favoritismo, el que predica verdad pero negocia con la oscuridad. Esos se delatan sin saberlo. Y tú debes estar atento. Pregúntate ahora, ¿a cuántos has creído solo porque hablaban con convicción? ¿Cuántas veces confundiste seguridad con verdad? En la guerra del engaño, el tono importa tanto como el contenido. Pero el estratega no se deja seducir por la voz firme ni por las palabras bellas. Busca coherencia, examina detalles, compara tiempos.
porque todo mentiroso, tarde o temprano, olvida su primera versión. Y ahí comienza su caída. El general sabio no necesita una confesión. Les 100% basta con una incongruencia. Esa es su lanza. Esa es su victoria. Y tú, espectador de esta batalla, ¿estás dispuesto a empuñar esa lanza? Cuando el mentiroso es expuesto, no sufre solo él. Tiembla su red de aliados, tambalean sus cómplices silenciosos, se estremece el sistema que lo toleró. Por eso muchos temen revelar la verdad, porque sacude estructuras. Pero es precisamente en ese temblor donde el estratega encuentra su poder. Desenmascarar a uno es advertir a todos. No necesitas castigar, basta con mostrar. Una verdad revelada a tiempo puede disolver ejércitos enteros de hipocresía. El sabio no destruye, reconfigura. Reordena las piezas del tablero para que la mentira no vuelva a tener espacio. Porque no se trata solo de desenmascarar, se trata de prevenir futuros engaños. La mentira es como una hierba venenosa. Si no se arranca de raíz, vuelve a brotar. Algunos piensan que basta con corregir al mentiroso. Se equivocan. Es necesario cambiar el clima que permitió que floreciera. ¿Qué se premia? ¿Qué se castiga? ¿Qué tipo de liderazgo se tolera? Estas son las preguntas que un estratega formula al observar la corrupción del lenguaje. El mentiroso no nace solo. Es hijo del ambiente. Por eso, exponerlo no basta. Hay que transformar las condiciones que lo hicieron posible. Y eso requiere visión, constancia y valor. Porque quien se atreve a desmantelar un sistema de mentiras se convierte, inevitablemente, en enemigo de quienes se benefician del engaño. Ahora bien, ¿cómo identificar ese sistema? Observa quién defiende al mentiroso con vehemencia. Quién calla cuando la verdad comienza a salir. Quién cambia de postura según el viento. Son esas figuras las que mantienen viva la farsa. Pero el estratega no las ataca directamente. Las rodea, las aísla, las deja sin argumentos. Porque en el arte de la guerra, a veces la mejor victoria es la que no requiere combate. Basta con que la verdad brille con fuerza. Los farsantes se desintegran bajo su luz. Entonces, el sabio no necesita gritar. Su silencio revela, su presencia incomoda, su palabra final desarma. No olvides, cada mentira revelada es un arma desactivada. Pero para desactivarla, debes conocer su mecanismo. ¿Cuál es el temor que la originó? ¿Qué deseo busca ocultar? La mentira nunca es gratuita, siempre protege algo o a alguien. Por eso el sabio no se queda en la superficie. Va al origen. Desnuda la estructura emocional y estratégica del mentiroso. Lo obliga a mirarse a sí mismo. Y ahí, en ese espejo, de verdad, comienza el derrumbe. Porque no hay defensa contra quien ya no teme a la mentira. No hay táctica eficaz contra quien no necesita fingir. Y tú, si deseas ser libre, debes empezar por no mentirte a ti mismo. El mentiroso teme más a la memoria que a la espada. Porque quien recuerda con claridad, quien conserva cada palabra dicha, cada gesto visto, tiene el poder de exponer sin esfuerzo. Por eso el estratega entrena su memoria como una daga afilada. Toma nota, compara versiones, escucha más de una vez. Observa sin intervenir. Porque la paciencia es su mayor fuerza. El mentiroso se contradice con el tiempo. Y el tiempo para el sabio es aliado. La verdad no necesita prisa. Llega cuando debe llegar. Y cuando lo hace, el engaño ya no tiene cómo escapar. Ese es el arte. Sembrar observación, cosechar revelación. Te invito ahora a mirar dentro de ti. ¿Qué mentiras toleras por comodidad? ¿Qué falsedades repites sin cuestionar? Porque el verdadero estratega no solo expone a los demás, se vigila a sí mismo con la misma rigurosidad. El enemigo externo puede ser vencido, pero el interno debe ser domado. Reconocer tus propias contradicciones es un acto de poder, no de debilidad. Aquel que se enfrenta a su sombra se vuelve invulnerable al engaño de otros, porque solo el que se conoce a fondo
Puede ver la falsedad en los ojos ajenos. ¿Y tú, te atreves a conocerte con esa profundidad? El mentiroso siempre busca el atajo. Evita la responsabilidad, desdibuja los hechos, acomoda la realidad. Pero el estratega verdadero nunca toma atajos, porque sabe que lo fácil se paga con debilidad y lo verdadero se construye con rigor. El camino de la verdad no es más difícil, es más digno. Quien lo transita se fortalece en cada paso. En cambio, el que miente debe recordar cada curva de su falsedad. Debe sostener un castillo con las manos temblorosas de la inseguridad. Y al menor viento, todo cae. Por eso, quien vive en la verdad no necesita temer. Su fortaleza está en lo que no cambia, en lo que no se oculta. Una mentira puede conquistar por un tiempo, puede seducir, convencer, incluso gobernar. Pero siempre deja una deuda. Y esa deuda se paga con credibilidad, con confianza, con autoridad. El mentiroso gana el momento, pero pierde el futuro. El sabio, en cambio, renuncia a la gloria fugaz. Prefiere el terreno firme de la coherencia, porque sabe que todo liderazgo construido sobre el engaño es una torre sin base, y tarde o temprano se desploma. Quien desea durar, debe construir con verdad. Quien desea vencer sin ser destruido, debe fundar sus acciones en principios sólidos. Esa es la base de toda estrategia invencible. Ahora dime tú, que miras este video, ¿prefieres la mentira que conforta o la verdad que transforma? Porque el camino de la verdad exige renuncias. Exige ver lo que incomoda, decir lo que duele, actuar cuando otros callan. Pero también entrega algo que ningún mentiroso tendrá jamás: paz interior. El que vive en la verdad no necesita esconderse. Camina erguido, duerme tranquilo, habla sin temer contradicciones. Esa libertad es la mayor victoria. Y tú puedes alcanzarla si eliges la vigilancia, la reflexión y el coraje. Porque todo imperio de mentiras cae cuando un solo guerrero se atreve a decir «basta». Un ejército fuerte no necesita mentir sobre su poder. Sus actos hablan, sus victorias confirman, su sola presencia impone respeto. Así también el hombre íntegro no necesita adornar sus palabras ni ocultar sus intenciones. El mentiroso, en cambio, compensa con discurso lo que le falta en acción. Habla mucho, promete más, pero entrega poco. El estratega sabio no se deja impresionar por la grandilocuencia, mide la coherencia. Compara lo dicho con lo hecho, y cuando detecta la brecha entre ambos, ha encontrado el talón de Aquiles. Allí ataca, no con furia, sino con claridad, porque la mentira es débil ante el testimonio de la realidad. Toda estructura corrupta se alimenta del miedo. Miedo a perder, miedo a ser excluido, miedo a enfrentarse con la verdad. El mentiroso prospera en entornos donde el miedo silencia a los justos, pero un solo acto de valentía puede encender la rebelión de las conciencias. Así como una chispa puede incendiar un bosque, una verdad dicha en el momento preciso puede derribar un imperio de farsas. El sabio no desprecia su voz, por pequeña que sea. Sabe que, usada con estrategia, puede alterar el rumbo de los acontecimientos. Por eso, no esperes a tener poder para hablar. Habla con poder desde tu verdad. Te invito ahora a mirar más allá del individuo que miente. Observa el sistema que lo protege. ¿Qué normas permiten que siga ahí? ¿Qué silencios lo rodean? Exponer al mentiroso no es suficiente. Hay que desactivar el engranaje que lo respalda. Y eso requiere estrategia, no solo indignación. Requiere pensar como general, no como soldado. Diseñar el mapa completo, no reaccionar a un solo movimiento. Porque la mentira no opera sola. Se camufla en estructuras, se nutre de omisiones, se esconde tras protocolos. Y tú, si deseas transformar, debes aprender a ver con ojos de estratega. Nada menos te hará libre. Hay algo que todo mentiroso teme más que el castigo: el descrédito. Porque su poder no está en la verdad, sino en la percepción. Vive del espejismo que proyecta, del rol que interpreta.
Pero cuando la máscara cae, ya no puede seguir actuando. Por eso, el sabio no siempre busca sancionar, busca revelar. Desnudar la falsedad es más devastador que cualquier condena. Porque una vez que la confianza se quiebra, no hay disfraz que repare el daño. El mentiroso puede intentar justificarse, puede gritar, puede culpar a otros. Pero el silencio del desprecio será su derrota más amarga. Y tú, si has visto la verdad, no estás obligado a callar. La batalla contra la mentira no es solo externa, también se libra en cada decisión cotidiana. ¿Encubres pequeños errores? ¿Dices lo que otros quieren oír, aunque no sea real? Cada omisión cómoda es una semilla de autoengaño. Y quien se miente a sí mismo, pronto miente a los demás. Por eso el estratega se entrena en la veracidad incluso en lo mínimo, porque sabe que la integridad no se improvisa, se construye. Es un hábito, un escudo, una espada. Cuanto más veraz eres contigo, más agudo será tu ojo para detectar la falsedad ajena, y cuanto más íntegro te vuelves, menos poder tiene sobre ti cualquier impostor. Ahora te pregunto con la crudeza de la guerra, ¿estás dispuesto a perder privilegios por defender la verdad? Porque la mentira, muchas veces, ofrece comodidad. Pero esa comodidad es un precio alto, esclaviza. En cambio, la verdad, aunque duela, libera. No promete facilidades, pero garantiza firmeza. Quien la elige, camina por un terreno más exigente, pero jamás se arrodilla ante la manipulación. Y en esa postura reside la victoria verdadera. Porque vencer no es dominar al otro, es no ser dominado por el miedo, la conveniencia o la falsedad. Esa es la batalla más difícil y la más digna. El mentiroso se protege en la multitud. Busca diluir su culpa entre otros, escudarse en frases como «todos lo hacen» o «yo solo seguía órdenes». Pero el sabio sabe que la verdad no necesita compañía, se sostiene sola. Y la mentira, por más que se repita, jamás se transforma en verdad. Por eso, el estratega no se deja arrastrar por la masa, se detiene, analiza, cuestiona. Si todos aplauden, él observa. Si todos acusan, él investiga. ¿Por qué no teme estar solo? Si está con la razón. Esa soledad es señal de fortaleza. Y esa fuerza es la que desestabiliza imperios construidos sobre la falsedad colectiva. No confundas prudencia con cobardía. Exponer una mentira no siempre significa hablar de inmediato. A veces, la estrategia exige esperar, recolectar pruebas, elegir el momento exacto. Porque una verdad dicha en el tiempo incorrecto puede ser ignorada, pero una revelación precisa, con evidencia irrefutable y en terreno fértil, puede cambiarlo todo. El sabio no precipita la verdad, la afila, y cuando la lanza, atraviesa. Esa es la diferencia entre el impulso y la táctica. No grites para liberar tu rabia, habla para transformar realidades. Y si callas, que sea para observar mejor, no para encubrir el engaño. Escucha ahora este principio de guerra. Quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no temerá 100 batallas. El mentiroso es muchas veces un enemigo invisible. Pero conocer sus patrones, sus herramientas, sus motivaciones, lo hace predecible. Y un enemigo predecible es un enemigo vencido. Así, el estratega convierte la mentira en una brújula. Le indica dónde está la debilidad, qué se intenta esconder, quién necesita el disfraz. Esa información vale más que 1000 soldados, porque con ella puedes mover piezas, desarmar planes, preparar emboscadas sin disparar una sola flecha. La mentira, usada con sabiduría, se convierte en mapa hacia la victoria. El sabio no necesita decir, te lo dije. Su victoria no está en la vanidad, sino en la transformación. Cuando la mentira cae, no se celebra la caída del mentiroso, sino el restablecimiento del orden. Porque la verdad no es venganza, es justicia. Y el estratega lucha por el equilibrio, no por el orgullo. Por eso, al exponer una falsedad,
Su objetivo no es humillar, sino enseñar. El general sabio no arrasa la ciudad que ha conquistado, la reorganiza. Así también tú, al descubrir una mentira, debes decidir qué harás con ese poder. ¿Castigarás con crueldad o corregirás con sabiduría? Hay mentiras tan grandes que parecen invencibles. Están en libros, en discursos, en tradiciones, pero incluso las más antiguas tiemblan ante una conciencia despierta. El sabio no se deja intimidar por la antigüedad de un engaño. Sabe que la costumbre no convierte lo falso en verdadero. Por eso, escarba donde otros se conforman, pregunta donde otros repiten, desafía donde otros obedecen. Esa rebeldía estratégica es lo que hace del pensador un guerrero. No necesita espada. Su mente es filo suficiente, porque cada dogma roto, cada mito cuestionado, cada mentira milenaria desenmascarada, es una victoria silenciosa, pero eterna. Y ahora, una verdad más dura que el acero. Quien defiende una mentira sabiendo que lo es, ya ha traicionado su propia alma. Esa traición es más grave que cualquier derrota militar. Porque la guerra más importante se libra en el espíritu. El sabio jamás se convierte en cómplice del engaño, aunque le convenga. Prefiere perder un puesto que su honor. Prefiere caminar solo que con la aprobación de los corruptos. Porque su lealtad no es al poder, ni a la fama, ni a la comodidad. Su lealtad es al orden natural de las cosas, a la coherencia entre palabra y acción, a la verdad que no necesita testigos para existir. Todo mentiroso deja tras de sí un campo de ruinas, confianza destruida, vínculos rotos, reputaciones manchadas. Pero el sabio no se lamenta por lo perdido. Aprende, reconstruye, y al hacerlo, establece una fortaleza más resistente que antes. Porque la verdad, una vez revelada, no solo destruye el engaño, también purifica el terreno para nuevas alianzas, más sinceras, más duraderas. El estratega no se queda en el pasado. Usa cada traición como mapa para el futuro, cada mentira como señal de advertencia. Y con eso, fortalece su ejército, su mente y su alma. Ahora sabes, exponer al mentiroso no es un acto de furia, sino de estrategia. No es una explosión de emociones, sino una demostración de inteligencia, porque quien actúa con rabia se ciega, pero quien observa con calma, ve todo. El verdadero poder no está en la confrontación, sino en la precisión. Una sola palabra dicha en el momento exacto vale más que 1000 gritos. Una sola verdad revelada con astucia puede cambiar destinos. Esa es tu fuerza. No la desperdicies en impulsos. Afílala con disciplina. Úsala como lanza, como escudo, como guía. Y ningún mentiroso volverá a dominar tu camino. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has sido entrenado en el arte de ver lo invisible, de escuchar lo que se oculta, de actuar sin ser manipulado. Te invito a convertirte en centinela de la verdad, a no tolerar el engaño, ni en los otros, ni en ti mismo. Y si estas enseñanzas han despertado tu espíritu de estratega, honra este conocimiento. Comenta, comparte y suscríbete. Porque cada nuevo aliado en la guerra contra la mentira es una victoria para el orden, para la claridad y para la libertad. Y recuerda, el que desenmascara con sabiduría, gobierna sin oposición.